En Del Sector Campo recibimos a Pablo Adriani, como cada sábado. ¿Cómo va, Pablo? ¿Qué tal, Silvio? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo andan? ¿Bien? Nosotros muy bien, no tanto como la Argentina en el sentido... ¿Por qué me miras así? Yo Déjame dije, terminar la frase. este llegó golpeado, está averiado, no, está trastornado. No, bueno, saquemos lo positivo. Lo positivo por lo menos son las perspectivas que tenemos cuando pensamos en venta de harina y de aceite de soja. ¿Viste cuando te dicen, te corren por la tangente de que somos un sector, el sector agroindustrial primario, que Sí. vende poroto, como si además el poroto no tuviese ningún tipo de injerencia yendo para atrás en el agregado de valor? Pero bueno, hablemos de agregado de valor a ese poroto, de aceite y de harina de sojas, que son dos de los componentes más importantes que tiene la exportación agroindustrial argentina cuando analizamos el ingreso genuino de divisas. ¿Qué podemos decir sobre esto, Pablo? Y mirá que primero tenemos que decir que Argentina exporta poco poroto de soja porque tiene una industria aceitera que es muy eficiente y el gobierno corrigió una distorsión del gobierno anterior que era haber eliminado el arancel externo, el diferencial de retenciones de aceite, la harina y el poroto. Este gobierno lo ajusta, no lo llevó al 3% de diferencial, lo llevó al 2%, eso fue suficiente para que la industria genere competitividad. Pero permíteme decirte a vos y a toda la audiencia rural y citadina que nos escucha, que Argentina tiene el complejo agroindustrial, procesamiento de soja, aceite y sus productos, más importante del mundo en unidad de ubicación geográfica. O sea, tenemos en 25 kilómetros de río puertos, plantas procesadoras de aceite y harina y exportadoras de harina y de aceite. Ningún país del mundo, ni China, ni Brasil, ni Estados Unidos tiene esos 25 kilómetros de concentración de la principal industria, yo te diría, la más competitiva del mundo hoy en día. Dicho esto, tenemos los dos subproductos de soja, que es la harina de soja y el aceite, y junto con el poroto, que están generando 21 mil millones de dólares de ingreso en esta campaña. Es el 65% del ingreso de divisas de los 5 principales granos de Argentina. Y está generando un ingreso por retenciones para el gobierno, esto es lo más importante que me parece destacar, de 6.500 millones de dólares, que es el 85% del ingreso por retenciones de los 5 grandes granos de Argentina. Como te habrás dado cuenta, el complejo aceitero en Argentina es el corazón económico de la Argentina. Pablo, te puedo cambiar un cachito de tema que tiene que ver con estas impresionantes últimas lluvias que tuvimos. ¿Cómo afecta? ¿A dónde pega más fuerte? Porque han caído el agua de una manera brutal en sectores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, que sin duda alguna ha dejado más que complicado a un productor. Pero bueno, ¿qué significa esto? ¿Cómo puede ser la historia? Yo te diría que hay una frase que utilizamos en el sector nuestro, que llovieron dólares, más allá de algunas imágenes de campos inundados, porque llovieron 150 milímetros en media tarde. Yo te puedo apostar ahora que el 90% de los campos que vos viste que estaban inundados, hoy, 3 días después de la lluvia, no tiene más agua, está todo abajo. O sea que no es una situación grave. Obviamente, el productor que estaba cosechando soja y le llovieron 50 milímetros, bueno, tiene la ventaja de que dejó de llover en la semana, que los pronósticos son de clima seco por 10 días y no tiene tantas pérdidas. Pero en general, los campos estaban como una esponja sin agua. Lo que llovió lo chupó todo. Entonces yo te diría que eso es muy beneficioso para el final de la gruesa. La gruesa es la soja de segunda y el llenado de grano de maíz tardío de segunda, y es muy beneficioso para la siembra de trigo. O sea, en realidad estamos arrancando el año
Alfredo, a diferencia del año pasado, que para esta época estábamos sufriendo sequía y no llovía, con un perfil de agua relativamente razonable en los suelos. Habrá algunas zonas puntuales que no han recibido agua, sí, siempre hay una zona que no recibió tanta, pero en el 90% de la pampa húmeda y del NEA NOA, el agua fue beneficiosa y va a traer consecuencias muy positivas para el 21-22. Pablo, ato esto, este análisis que estás haciendo con el anterior, con el inicial. Vos calculaste unos 21.000 millones de dólares de liquidación a partir de la venta de harina y de aceite de soja. ¿Cuánto crees que va a procesar este año la industria aceitera de la Argentina cuando hablamos de poroto en sí? Metiste el dedo en la llaga, Silvio. Así que me tengo que dar vuelta en el aire y tengo que utilizar mi computadora mental y decirte que, fíjate vos qué regla de tres simple que vamos a hacer. Si este año no hay problema de lluvias, hablo de la campaña 21-22, los 6 millones de toneladas de soja que se perdieron por la sequía en la Argentina se recuperan automáticamente. Los 5 millones de toneladas de maíz que se perdieron por la sequía se recuperan automáticamente. Ahí nomás en 2 cultivos te estoy dando 11 millones de toneladas más y una producción total que ya la dijimos acá en primicia de 144 millones, récord absoluto, si no hay problema de clima. Ahora, volviendo a tu pregunta, 6 millones de toneladas más son 1.200.000 toneladas más de aceite y 5 millones y medio más de toneladas de harina. Entonces, si vos multiplicás el 1.200.000 más de aceite por lo que vale el aceite, casi $1.000, estás en 1.200 millones de dólares más. Y la harina, que son 6 millones para redondear, la multiplicás por 500, son 3.000 millones de dólares más. O sea que ahí nomás tenés casi 4.000 millones de dólares más de ingresos. Los 21.000 que hablamos, puede ser 25 o 26.000 millones de dólares. Esto que no se entere el gobierno, que no nos escuche. No, seguramente estás mirando otra película. ¿Sabes cómo deben estar? Ya está contando. Yo creo que están gastando cuenta. Yo con esta primicia que le digo, están gastando cuenta. Y además con un dólar que no cesa de incrementarse, regularmente el gobierno lo va ajustando y algunas señales estamos teniendo también con el blue. Por eso un sostenido aumento que hacía un rato largo que no veíamos, así que bueno, habrá que seguir esto de cerca también, ¿no? No es menor, Alfredo, porque la soja 325, 330 dólares que vale hoy, si bien no aumentó en dólares con respecto a 2 o 3 meses atrás, el dólar pasó de 81 a 94 el oficial. Entonces vos fijate que el productor está ganando más por ese aumento del dólar, que parece poco, pero en el largo de los meses mueve la aguja, ¿sí? Porque las deudas se dan contraídas en pesos. Entonces los productores ahora menos soja porque el tipo de cambio está más arriba de lo que era hace 2 meses. Placer como siempre, Pablo. Abrazo, a la distancia. Máster. Un abrazo, que tengan buen sábado y buen fin de semana para todos. Igualmente para vos, Pablo Adriani, como de costumbre, en Del Sector Campo.